Sabemos entonces que su fundación coincide o sus inicios de aplicación coinciden con la fundación de Roma en el siglo VII. Entre sus reglas generales se va a conocer como un derecho extremadamente de reglas estrictas, extremadamente conservador y formalista. Y en su aplicación era un derecho de exclusividad solo para los ciudadanos romanos. Aquel que no poseía la ciudadanía romana no se le aplicaba el derecho romano, que podía tener sus ventajas o sus desventajas. Habían una serie de principios que podrían reclamarse ante el Estado romano, había una serie de derechos adquiridos que podían ser reclamados ante el Estado romano en ese momento, pero si usted no era ciudadano de Roma, no tenía derecho a ser juzgado por las leyes romanas. Y en cuanto a sus fuentes, es principalmente consuetudinario, apareciendo en esta época, por supuesto, la codificación de las costumbres. Lo que conocíamos posteriormente que estudiábamos, las costumbres preexistentes. Desde allí, desde el antiguo derecho romano, conocemos las famosas leyes de la ley de las 12 tablas. Entonces, características del derecho antiguo. En sus reglas generales era estricto, conservador y formalista. En su aplicación solo era de exclusiva aplicación para los ciudadanos romanos, no podía ser invocado por ningún peregrino. Y la fuente que nutría toda su codificación se basaba principalmente en lo que se conoce como las costumbres preexistentes, o sea, era un derecho principalmente consuetudinario. Y se conoce en ese periodo la ley de las 12 tablas. Con esto quedamos claros con el derecho antiguo. Continuamos. ¿Hay en este momento alguna interrogante, alguna pregunta? Hasta ahora vamos bien hasta este momento. Pregunto yo. ¿Se escucha hasta este momento? Sí, se escucha, bro. Perfecto, entonces continuamos. Nos abocamos entonces ahora a describir el derecho clásico. El derecho clásico abarca desde el propio siglo VII hasta Constantino, que es la famosa época del emperador Constantino, la famosa época que se conoció como los grandes jurisconsultos, que era la perfección de la jurisprudencia y la construcción científica del derecho. ¿Por la acción de qué? Por la acción de los jurisconsultos y del pretor. Era un derecho ya mucho más avanzado, mucho más escrito, mucho más pensado, que se basaba, como su palabra lo indica, por la cantidad de jurisprudencia que a lo largo de la historia de la sentencia que los pretores iban promulgando a través de la cantidad de juicios que se sucedían, se fue creando la perfección de las mismas y se le dio como una definición de una construcción jurídica de ese derecho. Las características esenciales entonces del derecho clásico vamos a tener en sus reglas, fue mucho menos estricto que el derecho antiguo, mucho menos estricto. Se preocupó más por establecer la equidad y no por la simple aplicación del riguroso derecho puro. Repito,
una de sus primeras características es que fue mucho menos estricto que el derecho antiguo. Y se preocupó mucho más por la equidad, por tratar de hacer una verdadera justicia, de equiparar y darle a cada quien lo justo. Y no como era el derecho antiguo, que era extremadamente riguroso, no tomaba en cuenta realmente el equilibrio, sino que era de una aplicación extremadamente firme. Este derecho clásico pasó a ser menos estricto y con una aplicación del derecho puro. Trataban de imponerle a cada caso la ley para lograr que la equidad, la justicia. Entre otras características, era por supuesto un derecho menos conservador. El derecho se amplió. ¿Por qué? Por la influencia de los fenómenos sociales y políticos. Acuérdense que el derecho antiguo era aplicado para un número bastante reducido de ciudadanos, pero ya para esta época en que se amplió las conquistas territoriales de todo el Imperio Romano, ya se extendía por buena parte, por la mayor parte del mundo conocido en ese momento, y por consiguiente entonces, debido a la influencia de todos estos fenómenos sociales, políticos, el incremento no solo de la gran cantidad de personas que integraban el imperio, sino el incremento del comercio, obligó a que las reglas, las normas de fiel aplicación a los que convivían dentro del imperio comenzaran a ser de esa denominación que habíamos mencionado hace minutos anteriores, un poco más científica, mucho más equitativa y mucho más ciñéndose no solo a la aplicación de la rigurosidad de la fuerza pura, sino a aplicar las normas de igualdad en pos de buscar a la justicia. Fíjense que en su aplicación, entonces, dentro de su siguiente característica, ya dejó de ser exclusivo. Ya no solo se le aplicaba a los integrantes o a los que poseían la nacionalidad romana. Apareció entonces el desarrollo de lo que se conoció como el ius gentius, que era el derecho de la gente, accesible también a los peregrinos. Entonces, en el marco de su aplicación, se hizo mucho más extensivo y ya no solo era de aplicación a los ciudadanos de nacionalidad romana, sino que también se le aplicó a los peregrinos, se le hizo accesible a los peregrinos a través de lo que se desarrolló como el ius gentium, que es simplemente el derecho, o que significa en latín el derecho de la gente. En sus fuentes principales, además de que se ceñía o se nutría para contemplar sus normas de parte de lo que se nutría el derecho antiguo, que era de la costumbre, en su fuente también aparecen entonces las leyes votadas. ¿Y qué eran las leyes votadas? Eran los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones imperiales, que eran absolutamente todas estas leyes que comenzaron a debatirse dentro del Senado y que eran generadas a través de las distintas votaciones que realizaba el Senado romano. Por eso es que decimos que esta parte del derecho era mucho más elaborado, mucho más científico, y por consiguiente se dedicaba exclusivamente a la aplicación de la norma basada en la jurisprudencia, en la experiencia de cada uno de los casos que se iban sucediendo en materia jurídica todo lo largo y ancho del Imperio Romano. Por último, para culminar esta parte, vamos a hablar de las características del Bajo Imperio.
que va desde el 325 después de Cristo, o sea, después de Constantino, desde el emperador Constantino, que es el 325, hasta la muerte de Justiniano en el 565, lo que se conoce como la decadencia y la pérdida del carácter científico del derecho. Repito, la parte del Bajo Imperio se va a abarcar históricamente desde Constantino en el 325, por supuesto, 325 ya después de Cristo, hasta la muerte de Justiniano en el año 565, el periodo que se conoció como la decadencia y la pérdida del carácter científico del derecho. En sus reglas, la equidad ya se impuso definitivamente sobre el formalismo. Repito, en esta parte del derecho, la equidad ya no era un solo mero trámite, sino que se impuso ya de manera definitiva sobre el formalismo. La distinción entonces entre derecho civil y el derecho de la gente dejó de aplicarse a todos los habitantes del imperio, porque a partir de este momento ya no había una aplicación para el derecho a los ciudadanos romanos y una aplicación para el derecho de los que se llamaban peregrinos o el derecho de la gente. En esta fase, en el Bajo Imperio, ya existe solo una sola fuente del derecho, que son las constituciones imperiales, eran emanadas por supuesto del emperador y que dan lugar a las diferentes codificaciones, con el objeto de que de aplicarle absolutamente a todos los habitantes del imperio, a todos, independientemente que fueran romanos o no, porque ya para ya esa fecha, todo aquel que quería adquirir la ciudadanía romana no se le era negada. Por consiguiente, a todos los miembros habitantes del imperio romano se le aplicaba el mismo derecho. Y entonces, como consecuencia, existía ya solo una sola fuente de producción de las normas, que era el derecho de las constituciones imperiales que daban lugar que dieron lugar a las diferentes codificaciones que se crearon en ese periodo del Imperio Romano. Con eso culminamos esta parte y vamos a pasar a lo que se conoce como el ius y el fas. El ius y fas, no sé si logran ver cómo se escribe en la lámina que le estoy presentando. ¿Sí se logra ver la lámina? Sí, perfectamente. Entonces vamos a pasar. Sí, se logra ver. Vamos a pasar entonces a lo que se conoce como el ius y el fas. Desde el comienzo de Roma, siendo la costumbre, como habíamos hablado anteriormente, siendo la costumbre la fuente principal del derecho, esta se presentaba bajo dos formas: el ius y el fas. Repito, siendo desde el comienzo de Roma la costumbre, la fuente principal de producción del derecho, esta se presentaba bajo dos formas: el ius y el fas. El fas se le atribuía al derecho divino y el ius al derecho humano. El fas se fundamenta en la voluntad de los dioses, siendo inmutable mientras los dioses mismos no quieran cambiar esas normas estrictas de derecho. Es decir, el fas no podía ser violado sin ultrajar a los dioses. En cambio, el ius era variable y era perfectible. Su fuerza obligatoria descansa en el acuerdo general que tenía el pueblo para guardar su inobservancia.
De manera tal que esa inobservancia lesionaba los derechos puramente humanos. Violar lo que se conocía como el derecho del faz, entonces violaba la ley divina. En tal sentido, el ius y el faz a menudo se confunden en los actos de los romanos. Predominan unos y otros según los casos, de acuerdo a cómo se iba desenvolviendo la cotidianidad dentro de la urbe romana. Así lo notamos en la definición de jurisprudencia de Ulpiano, en el mecanismo para la producción de la ley, en la aprobación de la abrogación, etc. Eso un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Por lo pronto, quiero nuevamente que se entienda esta definición, que va a ser importante para identificar siempre a las instituciones romanas qué significa el ius y qué significa el faz. El faz es o era el derecho divino, significaba todo lo que provenía de los dioses, era las normas de obligatoria observancia emanada de los dioses. Y el ius era el derecho humano. El faz, como dije anteriormente, se fundamentaba en la voluntad de los dioses. Quiero que esto nos quede claro. Siendo, por supuesto, un derecho inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no se podía cambiar a menos que alguno de los augures, que eran los que interpretaban el derecho divino, indicara que había tenido alguna señal de que cierta normativa, de acuerdo al Dios tal, tenía o podía ser modificada. Entonces, de manera tal que ese carácter de inmutabilidad del faz se mantenía mientras los dioses mismos no quisieran cambiarlo. No se podía ultrajar ni se podía violar sin ultrajar a los dioses. O sea, que era prácticamente un delito capital violar alguna norma del faz. Y el ius, a diferencia, era variable, era perfectible, porque su fuerza obligatoria descansaba era en el acuerdo general del pueblo. Y la inobservancia del ius era simplemente una consecuencia de lesión de derechos puramente humanos. Ahora bien, vamos a establecer cómo entendían, cómo definían en la antigua Roma la distinción entre moral y derecho. Entre moral y derecho hay relaciones de íntimo parentesco. Por supuesto, si hablamos de moral y hablamos de derecho, ambas acepciones pertenecen al ámbito de la ética. Los romanos no siempre evitaron el confundir el derecho con la moral. En un segundo que alguien intenta unirse y le voy a dar acceso. Un segundito, por favor. Jessica Padrón. Jessica, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profesor. Bienvenida. Continuamos con la clase. Nos habíamos quedado, si mi memoria no me falla, en la distinción entre moral y derecho. Decía yo en ese momento que ambos pertenecen al ámbito de la ética.
Por eso es que puede existir una pequeña relación entre ambos. Y los propios romanos, según los estudios, no siempre evitaron confundir el derecho con la moral. Decía yo, antes que llegara la compañera Jessica, que esta confusión del derecho entre derecho y moral se desprende, o tenemos evidencia de que había siempre esa confusión de la definición de derecho que nos dejó Ulpiano. Ulpiano decía que el derecho es el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo. Repito, Ulpiano, para la época, decía que el derecho es el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo.